nosotros tenemos 5 niveles del alma. Tenemos el nivel del Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Los Hajamim me explican que dentro de nuestro cuerpo tenemos 3 niveles y 2 quedan fuera. Dentro del cuerpo tenemos el nivel del Nefesh, Ruach y la Neshama, están dentro nuestro. Y esto lo recibimos de parte de la madre. Fuera del cuerpo, o sea, alrededor nuestro, como en la especie del aura que llaman en otras tradiciones, hay 2 niveles más, que son de un nivel muy elevado. Es la Hayá y la Yehidá. Y esto lo recibimos del Padre, del hombre. Entonces, estos son de un nivel tan alto que el cuerpo no puede soportarlos, pero constantemente están influenciando a cada uno de nosotros. Los niveles del Nefesh, Ruach y Neshama. La Hayá y la Yehidá están fuera del cuerpo y constantemente influencian la vasija, nuestro cuerpo. La Hayá y la Yehidá están conectando con las energías cosmogónicas para luego filtrar esa energía para que entre y insuflar con aliento, con vida, con sejel, con todo, los niveles que están operativos dentro del cuerpo humano. Y por eso le decía, yo estoy explicando acá, cuando dice Rabbi Yosef de Hicatilla, que la persona que se purifica su cuerpo literalmente y sus pensamientos está trabajando la parte física, pero también está trabajando la parte espiritual, y eso causa que vamos a llamarlo así, su neshama brille con una luz mucho más grande y sea receptiva de las energías cosmogónicas que vienen de los universos superiores, y eso causa que la persona logre un nivel de santidad y de kedusha mucho más elevado. Y esto se puede apreciar en una persona incluso físicamente de forma literal, porque uno ve que una persona que está en el camino de la santidad, de la espiritualidad, que su rostro le brilla, su piel tiene un color brillante, el rostro emite como una luz. Literalmente, uno ve que la persona que se trabaja espiritualmente, que hace meditaciones, que lleva una vida de santidad, uno le ve el rostro a esa persona y le ve un brillo en el rostro, en la piel. Es como algo que desprende. Y claro, porque esa persona tiene sobre sí la Shejinah, la presencia de Dios está sobre esa persona, porque lleva un estilo de vida de santidad, de purificación, de Kedushá. Y esto, les decía, es para que entiendan qué significa albergar la Shejinah, que es lo que los profetas trabajaban mucho en la antigüedad para adquirir la profecía. Fíjense en la importancia de lo que estamos explicando, bajando estos conceptos a un nivel claro y sencillo. Sigue diciendo, seguimos explicando. Dice Rabbi Yosef de Hicatilla, parábola de un príncipe que fue a ver el rostro del rey, y el rey estaba sentado en su casa real, 11 habitaciones dentro de habitaciones, o sea, una dentro de la otra. Y dice, y el rey estaba de pie fuera, en la habitación exterior, donde se hallaban tesoreros muy diligentes, y les dijo, todo el que ha venido para entrar en la habitación será examinado. Si hay suciedad en sus ropas, que no entre. Y a los que estaban sentados en la segunda y en la tercera habitación les ordenó y dijo, a todos los que vean que entran, les harán una pregunta. Fulano, fulano, si contesta correctamente, entrará, y si no lo hace, no entrará. Y a los que estaban sentados en la cuarta y en la quinta habitación les ordenó y les dijo, a todos los que entren y escruten con los ojos a la derecha o a la izquierda, no los recibiré. Y a los que estaban sentados en la sexta habitación, todos los que entran y que no se adelantan así y así, no los recibiré. Primeramente voy a seguir leyendo, yo sé que esto es un lenguaje un poco complicado, vamos a explicarlo. Vamos a ver el párrafo y luego lo explicamos, ¿vale? Para entender qué es lo que nos dice aquí el cabalista. Y los que estaban sentados en la séptima habitación les ordenó y les dijo, todo el que entre y no sepa dar respuesta a todas las cuestiones que les preguntes, no entrará. Y a los que estaban sentados en la octava habitación les ordenó y les dijo, todo el que entre y no sepa dar respuesta a todas las cuestiones que les preguntes, no entrará. Y a los que estaban sentados en la novena habitación les ordenó y les dijo, todo el que entre y no se apresure a contestar, soltando la lengua tan rápido como se le habla y se le pregunta, no entrará.
Y a los que estaban sentados en la 10ª habitación les ordenó y les dijo: todo el que entre y su semblante no se parezca al vuestro, no lo recibiré. Pausa. Vamos a explicar qué quiere decir todo esto, ¿vale? Un lenguaje elevado. A ver, Rabbi Yosef de Hicatilla está revelándonos acá algo muy importante. Está hablándonos de muchos temas, pero tienen que ver a la hora de entrar en el mundo de los secretos, en el mundo de la Kabbalah, en el mundo de la profecía. Está hablando de habitaciones, que esto no es más que palacios, mundos, cielos, universos, niveles de conciencia, niveles de entendimiento, niveles de revelación, niveles de conocimiento, que no todo el mundo tiene acceso.